Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy nos toca la semana 6 del curso de aritmética que va a ser numeración decimal. ¿Está bien? Ahora, la parte de la práctica y la teoría les voy a explicar cuando acabe la teoría. ¿Está bien? Cuando acabe la teoría les voy a explicar cómo va a ser la práctica y cómo hace su tarea que tienen que hacer para esta semana. Así es que atentos a lo que voy a decir cuando acabe la teoría. ¿Está bien? Entonces, comencemos con la clase del día de hoy. A ver chicos, ustedes ya conocen el tema de numeración decimal, ¿no? Porque en la primaria lo han hecho. Profesor, ¿cómo? Tú, por ejemplo, sabes escribir uno, sabes escribir el 2, sabes escribir el 3, el 4, el 5, el 15, el 18 y así sucesivamente. O sea, tú sabes escribir muchos números. ¿No es así? Sabes escribir muchos números. Profesor, ¿y esto de verdad ayuda? ¿Eso tiene que tener una relación con numeración decimal? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la numeración decimal es la numeración con la que nosotros trabajamos, ¿no? En nuestra vida diaria, en las matemáticas, hasta en letras, de repente en algunos momentos, ¿no? Cuando nos hablan de números, ¿no? Porque siempre los números están presentes en todos lados, ¿no? Y en nuestra vida diaria está mucho más, que son en los precios, que son en la ropa, ¿no? En las cantidades, etcétera, ¿no? En la laptop, ¿no? Etcétera. Entonces, la numeración decimal es nuestro mundo. Por lo tanto, si ustedes entienden la numeración decimal, la siguiente clase, que vamos a tratar numeración en otras bases, va a ser mucho más fácil para ustedes. Entonces, recordemos, entendamos qué es la numeración decimal y qué es un numeral en este caso, porque vamos a hablar un poco más profundo sobre este tema. Así es que vamos a definir qué vamos a aprender. En este capítulo vamos a aprender a diferenciar número de numeral, ¿no? Hay que diferenciar estos dos, a aplicar la descomposición polinómica, que es muy importante que la sepan hacer, a reconocer y simbolizar los diferentes tipos de numerales también, y por último a resolver problemas de numeración. ¿Por eso este es complicado? No. Este es como sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿no? Nada más. Ahora, pero sí es importante que tengamos saberes previos. Como ya estamos en quinto de secundaria, se supone que ya sabemos, ¿no? ¿Cómo que ya sabemos, profesor? Tú ya sabes teoría de exponentes, ya sabes hacer operaciones combinadas, ¿no es así? Por lo tanto, si dominas estos dos temas nada más, el tema de base decimal se te va a hacer muy fácil, ¿no? O numeración decimal, como quieran llamarlo, ¿no? Ahora, ¿por qué teoría de exponentes es muy importante? ¿Qué concepto como mínimo tengo que tener? Que cuando se multipliquen x, ¿no? X por x por x por x, si yo multiplico n veces o n factores, a veces les dice, ¿factores quién es? X. X es un factor, pero como son varios, se le dice que son n factores, o sea, se están multiplicando x n veces el x, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Se suma los exponentes, pero como son nx, la suma te va a dar n, por lo tanto, sería x a la n. ¿Cómo es eso, profesor? Un ejemplo. 5 por 5 por 5 por 5 sería igual a 5 a la 4. ¿Por qué? Porque tiene exponente 1, 1 y 1. ¿Y la lógica cuál es? Que sumes los exponentes, ¿no? Por teoría de exponentes, tú tienes que sumar los exponentes. Por lo tanto, al final, ¿qué te da? 4, ¿no? 5 a la 4. Ahora, tengan mucho cuidado. Esto solamente cumple cuando las bases son iguales. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Cuando los números son iguales, se puede sumar los exponentes. Pero si no son iguales y si no se multiplican, tengan cuidado, solamente cuando se multiplican y cuando son iguales, nada más, como en el siguiente caso. 7 por 7 por 7, 7. Eso está sencillo. Listo. En operaciones combinadas es importante que usted sepa reconocer qué es lo primero, la suma o la multiplicación. Primero es la multiplicación, ¿no? Claro, dependiendo si estás en un paréntesis o de repente no lo estás. Pero en este caso, miren, fíjense muy bien, acá me dicen 5 por 7 al cuadrado más 0 por 7 más 4. Entonces, enfócate primero en la multiplicación, luego en la segunda multiplicación y luego en la suma, ¿no? Como se dan cuenta, 7 cuadrado, 49. 49 por 5 queda, ¿no? Más 0 por 7, 0. Más 4. Ahora sí, seguimos. La multiplicación, 5 por 49, 245. ¿Y puedo sumar 0 más 4? 4. Y el último sumamos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el orden que deben seguir. Ahora, ¿cómo resolveríamos esto? Igual, ¿no? Primero tendríamos que resolver esta parte de acá, que sería 6 a la 4. ¿Es así? Si no me equivoco, 6 a la 4 es 36 por 36, ¿no? Entonces vamos a multiplicar. ¿Qué podríamos hacer? 6 por 6, 36. 216 sería 108.
Sale 1296. Entonces, 6 a la 4 sale 1296. Entonces, esto me queda 2 por 1296 más, y luego sigue el siguiente, ¿no? Que sería 3 por 6 al cubo. 6 al cubo, ¿cuánto sería? Si no me equivoco, es 216. Si no me equivoco, pero no equivocarme. Y seguimos, ¿no? Más, ahora, acá puedes hacerlo de frente. 6 al cuadrado, 36. Pero 36 por cero, ¿cuánto es? Cero. Más cero, ¿no? De frente. No dudes. Uno por 6, 6 y más 5. O sea, profesor, al final simplemente tengo que multiplicar esto, luego multiplico esto, y al final sumo el resultado con el más cero, con el más 6 y con el más 5. Nada más. Entonces, recuerda ese orden, por favor. Siempre respetando el orden cuando haces operaciones combinadas. Es muy importante, te va a servir. ¿Está bien? Ahora, en el número, por ejemplo, acá, si tenemos un número 24.713, tenemos que reconocer quiénes son las unidades, las decenas, las centenas, ¿no? Las unidades de millar, las decenas de millar. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la cifra de las decenas, no? La cifra de decenas. A ver, profe, yo recuerdo que esto es las unidades, estas es las decenas, estas es las centenas, este sería, ¿qué cosa? El millar, y ese cuál sería el decena de millar. ¿No es así? Entonces, ya tenemos claro cómo se llaman, ¿no? Eso es de primaria o también de secundaria que de repente ha repasado. La decena, ¿quién es entonces? La cifra, el uno. En el caso de las centenas, ¿quién sería las centenas? El 7. Entonces tengan claro, por favor, estas dos cosas, ¿ah? Ya les dije cuáles son los otros, los demás, ¿no? Millar y decena de millar. ¿Está bien? Listo. Por último, para acabar el saber previo, me dice, dado el número 724, ¿qué número se obtiene al invertir el orden de sus cifras? Entonces, hay que saber también comprender esta pregunta, ¿no? ¿Qué número se obtiene al invertir el orden? Recuerda que el orden de las cifras son así, ¿no? 4, 2 y 7. Si tú quieres invertir el orden, sería 4, 2 y 7. Invertimos su orden. ¿Qué número sería? 420, 420. Nada más, profesor. Nada más. Sencillo, creo que estuvo fácil lo de los saberes previos, pero ahora vamos a entrar a la parte teórica, la parte que nos interesa. Esta parte es muy importante porque ustedes tienen que saber reconocer las diferencias entre número, numeral, ¿no? Que es una cifra o que es un dígito. ¿Está bien? Que es algo rápido, no es algo que se va a demorar mucho en explicar, así es que atento, porque acá se va a hacer una parte práctica y resumida de lo que tiene que saber. Veamos, numeración. ¿Qué es la numeración, profesor? Es la parte de la aritmética que se encarga del estudio de la correcta formación, escritura y lectura de los números. En la numeración nosotros vamos a aprender a leer un número. En primaria hemos aprendido a leer números, ¿no es así? Pero ¿qué es un número? Es un ente matemático que nos permite cuantificar los objetos de la naturaleza, ¿no es así? Todo lo que esté acá a nuestro alrededor podemos cuantificarlo, o sea, podemos contarlo, podemos medirlo, ¿no? Podemos pesarlo. Y estamos entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuantificando. Ahora, pero ¿qué pasa cuando entramos a la parte de la expresión de numerales, ¿no? A la terminología de numeral. Numeral va a ser la representación simbólica o figurativa del número. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo que simbólico figurativa? Mira, un numeral simplemente tú lo reconoces cuando lleva una rayita encima, por ejemplo, y debajo de la rayita va algo así. Eso es un numeral. Profesor, ¿cómo? O sea, este ABCD, ¿qué es? Es un numeral de cuatro cifras. ¿Cómo usted puede decir que es un numeral de cuatro cifras? Porque hay cuatro variables distintas, ¿no? O también pueden ser iguales, claramente. Yo también te puedo poner así, ABCA, pues sigue siendo un numeral de cuatro cifras. Profesor, ¿y qué pasaría si a mí me dicen esto es igual a 4, 3, 2, 4? ¿Qué significa? Como son iguales, yo qué puedo decir que A cuánto vale. 4, B vale 3 y C vale 2. ¿Te das cuenta? O sea, profesor, el numeral al final es un número. Claro, el numeral al final es un número. Pero ¿qué pasa? Que un numeral, como les dije, lleva una cabeza, bueno, un sombrerito, una raíz encima. ¿Para qué? Para identificar que esto es un número. Lo que está dentro es un número. Y que todos representan, por ejemplo, un número de cuatro cifras. Ahora, los ejemplos no solamente quedan ahí, también te pueden poner así, ¿no? A, B, 2, 3. Sigue siendo un numeral de cuatro cifras, ¿no es así? O de repente simplemente te ponen un numeral de tres cifras, ¿no? M, N, P.
¿no? Un numeral de tres cifras, ¿no? O un número de tres cifras. Se le llama numeral por el hecho de que tiene símbolos, más que nada, ¿está bien? O variables, ¿no? Listo. Ahora, cifra o dígito. ¿Qué es una cifra o dígito? Ustedes ya lo conocen, que son las cifras son el cero hasta el 9, ¿no es así? Entonces hay que tener un poco de cuidado al identificar. Por ejemplo, ¿cuál es una de las condiciones que deben cumplir? Que la primera cifra, supongamos, ¿no? Yo tengo el numeral ABC, ¿no? Este es un número de tres cifras, ¿no? O un numeral, como se le debe decir. La primera cifra puede ser cero. No puede ser cero. El A no puede ser cero, porque no existe un número de tres cifras que comience así, ¿no? 012, no existe. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, es una de las condiciones que tienes que cumplir cuando trabajes con numerales. Ahora, esa parte es muy importante para ustedes, porque muchas veces en exámenes de admisión, muchos chicos se olvidan qué es el orden y qué es el lugar. Eso está muy mal, porque muchas de las preguntas a veces son teóricas y ahí muchos de ustedes caen. La idea es que ustedes no caigan. ¿Está bien? A ver, ahora, veamos. Principios fundamentales del orden. Profesor, ¿qué es el orden? Toda cifra que forma parte de un numeral ocupa un orden determinado, el cual se considera de derecha a izquierda. Miren, ¿ah? De derecha a izquierda, como ven acá con la línea, ¿no? O sea, profesor, el orden se va a medir de acá. O sea, acá tengo el número 92.756. Entonces, si el orden se cuenta desde la derecha hacia la izquierda, ¿qué significa? Que el número 6 va a ser el primer orden, que el número 5 va a ser segundo orden, que el número 7 va a ser tercer orden, que el número 2 va a ser cuarto orden y que el número 9 va a ser quinto orden. Ah, o sea, profesor, esa es la forma de ordenar, o sea, de encontrar el orden, sí. Esa es la manera fácil de reconocer el orden. No es sencillo, ¿no es así? Contamos de derecha a izquierda y así encontramos la posición de cada una de las cifras, ¿no es así? Porque cada cifra tiene un orden. Ahora, va a ser lo contrario cuando hablemos del lugar o de las cifras. Se le dice lugar o cifras, cualquiera de las dos. Mire, cuando hablamos de las cifras de un numeral deben ser enteras, no negativas. ¿Está bien? La primera debe ser diferente de cero, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que la primera cifra debe ser diferente de cero? Además, deben ser menores que la base. Por ejemplo, se representa en base 10 el siguiente conjunto de el siguiente conjunto de asteriscos. Ahora, cuando hablamos de lugares, recuerden que a veces se dicen, ¿cuál es la primera cifra? Esto. Segunda, esto. Tercera, esto. Cuarta, esto. Quinta, esto. ¿Está bien? Ahora, ten cuidado, ten cuando dicen lugar, también tienes que considerar de la misma manera, de izquierda a derecha. ¿Está bien? Siempre considerarlo de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, te digo, si tenemos un número de cinco cifras y el tercer lugar vale 7, tú vas completando, ¿no? Tú no sabes cuánto valen las cinco cifras, pero de repente en el dato te dicen, si el tercer lugar vale 7, si el primer lugar vale 9, y digo, el primer orden vale 8, vas completando, ¿no? Vas completando, ¿te das cuenta? Entonces, por eso es importante que tú sepas ya reconocer cómo se cuenta el lugar y cómo se cuenta en orden. ¿No es así? Entonces, eso tenlo muy claro. Ahora, en la parte de las cifras nos hablan de que esto se representa en base 10. Entonces, profesor, ¿qué tiene que ver esto de en base 10? Nosotros trabajamos en el sistema de la base 10. Nuestra vida diaria está representada en la base 10. Sumamos en la base 10, disminuimos en la base 10, restamos en la base 10, dividimos, multiplicamos, sacamos raíz cuadrada en la base 10. O sea, nuestro mundo es la base 10. Ahora, profesor, ¿existen otras bases? Sí. ¿No? Existen otros sistemas de bases. Por ejemplo, nuestros sistemas de programación, nuestros sistemas de computadora, las laptops, las máquinas, ¿no? Cuando se programa, no se puede programar el sistema de base 10. ¿Por qué, profesor? Porque sería muy complicado, muy complejo. ¿Cuántas cifras tiene un sistema de base 10? Tiene 9, ¿no? El cero no se le considera, claro, también se le puede considerar cero, entonces serían 10, ¿es decir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y son muchos, ¿no? Muchas cifras. ¿Tú cómo crees que se va a poder programar con ese tipo de cantidad de números? Por eso usualmente se trabaja en base 2, ¿no? De repente ustedes han escuchado el sistema binario. ¿Por qué el sistema binario? Esto ya se para la siguiente clase, ¿no? Pero como una referencia. El sistema binario trabaja con solamente el uno y el cero. Nada más. Entonces, como trabajas con uno y cero es más fácil, ¿no? Es más sencillo poder programar solamente con dos cifras, ¿no? Y hacer códigos
una manera más sencilla y no compleja. ¿No es así? Recuerden que siempre hay que hacer bien las cosas, pero tampoco no hay que exagerar, ¿no? Entonces, en ese caso, es como una referencia para que sepan más o menos sobre esto. Ahora, sigamos con la parte teórica para ir acabando y empezar con los ejercicios. En el caso del valor absoluto, ¿qué es el valor absoluto? De repente ustedes se acuerdan y dicen, profesor, el valor absoluto es esto, ¿no? Esas dos rayitas que lo vuelve positivo, ¿no? No, no es eso. En este caso, como estamos en aritmética, no estamos en álgebra, el valor absoluto es cada una de las cifras. Por ejemplo, si yo le digo el número 2478, yo digo que los valores absolutos de ese número es el 2, el 4, el 7 y el 8. O sea, básicamente son las cifras del número, ¿no? Simplemente que si te dicen cuáles son los valores absolutos de esta cifra, ¿no? Claro, si estamos en aritmética, tú dices el 2, el 4, el 7, el 8. ¿Está bien? Solamente si estamos en aritmética cumple este concepto. Si estás en álgebra, es otro concepto. ¿Saben? Ten mucho cuidado. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de valor relativo? Cuando hablamos de valor relativo tenemos que tener en cuenta algo muy importante que son dónde están ubicados. Recuerda que la primera son las unidades, la segunda las decenas, la tercera las centenas y la cuarta millar, ¿no? Ahora, profesor, la unidad se representa por el uno. Entonces, esto es 8, 8 por uno. Entonces, 8 por uno, 8. Acá está. Sigamos. Las decenas es 7 por 10, ¿no? 7 por 10, acá está. Las centenas es 4 por 100, profesor. O sea, 4 por 10 al cuadrado, 4 por 10 al cuadrado, 10 al cuadrado al 100. Y por último, las unidades de millar son 2 por 1000, o sea, 2 por 10 al cubo. De esa manera tú encuentras los valores relativos. Nada más, separándolo, ¿no? Como una descomposición, por así decirlo. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces es sencillo esta parte. Y vamos a entrar a la parte que nos gusta, que es la descomposición polinómica. ¿Saben, chicos? Entonces, en la parte de descomposición polinómica vamos a tener que separarlo. Por ejemplo, el número 274 lo separamos como sus valores relativos, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo? Por ejemplo, el 4 es la unidad, entonces sería 4 más 7 es la decena, ¿no? 7 por 10, entonces, más, esto es las centenas, o sea, 2 por 100, o sea, 2 por 10 al cuadrado. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Una descomposición polinómica. Profesor, ¿esto cómo se puede demostrar también? Yo puedo decir que el 274 es 200 más 70 más 4. ¿No es así? ¿Está bien? Y yo puedo decir que 200 es igual a 2 por 100 más 77 por 10 más 4. De acá nace toda estas cualidades que tienen, ¿no? Lo que ustedes ven es de acá, nace de aquí. Entonces tengan en cuenta de dónde nace, ¿no? Por eso a veces es mejor saber demostrar, porque si tú sabes demostrar, no vas a necesitar memorizar. Es un consejo que le doy a ustedes que ya están por acabar el colegio. A veces no es importante memorizar. Por eso dicen que la práctica hace al maestro. Porque el que practica no memoriza. El que practica se recuerda. ¿Está bien? Ténganlo muy en cuenta. El que practica, tanto de practicar ya se acuerda. Por eso los cantantes se aprenden miles de canciones. Saben miles de canciones porque practican. Para ser cantante se practica también. No crean que es fácil ser cantante. No lo es. Entonces, hay muchas cosas que a veces nos sorprendemos, pero es por la práctica. ¿Está bien? Listo. Ahora, como les iba diciendo, el de acá, lo mismo, ¿no? Ustedes ya tienen que saber reconocer. Las unidades es C. Las decenas sería B en este caso, ¿no? Es un numeral, es un numeral. Y las centenas es el A. Entonces, profesor, las centenas sería A por 10 al cuadrado, más las decenas sería B por 10, y las unidades más C. ¿No es así? Entonces, ¿por qué hemos hecho así? Para que de ahora en adelante ya sepas separar un numeral y convertirlo a una descomposición polinómica. ¿Está bien? Reconociendo las unidades, las decenas, las centenas y los millares. ¿Está bien? Ten en cuenta eso. Ahora, sigamos. Mira, estos son unos pequeños tips que te van a ayudar bastante para que tú puedas hacerlo. Así es que, atento. Para representar los numerales se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. Toda expresión entre paréntesis nos indicará una cifra. Profesor, ¿cómo es eso? Un ejemplo te pongo. Te pongo el x más 2, a y b. Así, ¿ah? ¿Cuántas cifras tiene esto? Tiene cuatro cifras. ¿Cómo, profesor? No, ¿y este qué es más 2? Cuando está entre paréntesis significa que es una sí, una cifra. Entonces, este es una, dos,
3 y 4. ¿Está bien? Así que ten cuidado. Cuando está entre paréntesis es una cifra. Por eso acá te dicen, ¿no? Toda expresión entre paréntesis nos indicará una cifra. ¿Está bien? Listo. Las letras diferentes no necesariamente representan valores diferentes, excepto que se indique que deben ser valores diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en RM, ¿no? Recuerden que estamos en aritmética, ¿no? Había una, en aritmética te decía, ¿no? Cuando son letras distintas, obligatoriamente tienen que ser números distintos. Ahora, en caso de numeración no cumple esa regla necesariamente, como se dan cuenta acá. Ahora, excepto que te digan que sí, ¿no? Excepto que si te dice el problema, los números son distintos o las variables son distintas, ahí sí. ¿Está bien? No estamos en RM, estamos en estamos en aritmética. Entonces, hay reglas un poco distintas, pero se trabaja de la misma manera. ¿Está bien? No hay mucha diferencia tampoco. Ahora, profesor, ¿qué pasaría si me dicen un numeral de dos cifras de la base 10? ¿Cómo lo representarías si no conoces el número? Entonces, como tú ya sabes trabajar con numerales, pones un AB y le pones su rayita arriba. ¿Esto qué significa? Un numeral de dos cifras en la base 10, ¿no? ¿Por qué la base 10? Porque es el sistema en que nosotros trabajamos, ¿no? Listo. Ahora, profesor, ¿y este AB de dos cifras, qué valores puede tomar? El 10, el 11, el 12, el 13, el 14, sucesivamente hasta el 90 hasta el 99, ¿no? ¿Es importante saber esto? Sí, saber interpretar a veces cuando te dicen, a ver, tenemos un número de tres cifras que no conozco, entonces tú dices, será ABC y una rayita. Así representarías un número de tres cifras, ¿no? Un número de cuatro cifras, también, ¿no? Ya sabes cómo hacerlo. Ahora, el numeral capicúa, ¿qué es un numeral capicúa? Son aquellos números que se leen igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Es como un espejo. Cuando tú tienes un numeral capicúa, por ejemplo, ¿no? El de acá, es como si fuera un espejo. Por ejemplo, acá ¿cuántas cifras tiene? Cuatro. ¿Cuánto sería la mitad? Dos. Entonces, partimos en dos. Mira, el espejo es 3, 3, 2, 2. ¿Te das cuenta? Es un espejo. Profesor, ¿y qué pasaría si las cifras fueran impares? Por ejemplo, así, ¿no? Acá hay cinco cifras. Entonces, ¿quién sería el espejo? El 5 en este caso, ¿no? El espejo sería 5, sería 3 y 3. En el otro caso sería 4 y 4. ¿Te das cuenta? Entonces es un espejo. Nada más. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si no sabes el número? Lo pones, por ejemplo, AB, ABA. Un número capicúa de tres cifras. A, B, A. ¿No es así? Un número de tres cifras, el espejo sería el B. A y A. ¿Está bien? El número capicúa de cuatro cifras, A, B, B, A. Como son pares, en la mitad estaría por acá, B, B, A, A. Está bien, ¿no? Es un es, cumple la regla del espejo. Entonces, sencillo, ¿no? Números capicúas creo que se entendió muy bien, ¿no? Es simplemente saber interpretar. Y por último, acá tenemos una parte, una síntesis teórica, ¿no? Un pequeño resumen de lo que hemos aprendido o hecho en la clase. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces vamos a comenzar con los ejercicios. Pero antes, déjeme explicarle cuál va a ser su práctica y su tarea. ¿Está bien? Su práctica de esta clase del día de hoy va a ser que ustedes resuelvan conmigo, o sea, vayan copiando lo que yo voy haciendo y escuchen lo que esté hablando. Y la explicación que haga, lo ponen, ¿no? Escriben, ¿no? Acá simplificó, acá se está restando, acá se está multiplicando. Tengan mucho en cuenta eso. ¿Está bien? En los 8 ejercicios, ¿ah? En los 8 ejercicios que voy a hacer, por favor, pónganme un texto de lo que yo hable o de lo que ustedes entiendan. ¿Está bien? Del procedimiento que haga. Estoy siendo específico. Esta es su nota de práctica. ¿Está bien? Esta es su nota de práctica. Y su tarea ya saben cuál es. ¿Está bien? Háganse su tarea. Ahora, en su tarea ya no van a tener que estar copiando los 8 ejercicios. Así que no se preocupen. Su tarea simplemente enfóquense en hacer los dos problemas. Pero para su práctica, enfóquense en los 8 ejercicios, ¿está bien? En los 8 ejercicios que voy a hacer ahorita. ¿Saben, chicos? Listo, entonces vamos a comenzar ahora. Bueno, chicos, entonces comencemos con el primer ejercicio. A ver, el primer ejercicio, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el factor por el que hay que multiplicar a menos b para que sea igual a AB menos BA? No, claro, son un numeral de dos cifras menos otro numeral de dos cifras. ¿Es así? Entonces, ¿cómo? A ver, primero hay que entender, ¿cuál es el factor? ¿Qué es un factor? ¿Se acuerdan? Es una multiplicación.
¿no? Porque hay que multiplicar a menos b. O sea, hay un numerito que no conozco, que tengo que multiplicar por quién, por a menos b. Así me están diciendo. Claro, el a menos b es entre paréntesis. ¿Que va a ser igual a quién? Para que sea igual a ab menos ba. ¿No es así? Entonces, esa es la manera de interpretar. Ahora, me están pidiendo este número, que le puedo poner un m, que le puedo poner un n, le puedo poner un p, la variable que yo quiera. Pues le voy a dejar así nomás, ¿sabes? Lo voy a dejar así nomás. Ahora, primero vamos a trabajar entonces lo de acá. Profesor, pero ¿cómo puedo trabajar esto? Por descomposición polinómica. Entonces, vamos a trabajar lo de acá. Tú sabes que esto es la decena y esta es la unidad. ¿Cómo era la decena? A por 10. ¿No es así? A por 10 más las unidades que sería B. ¿Está bien? Entonces, ese sería para el primero. Luego le vamos a restar lo de acá. Pero en este caso es un numeral de dos cifras. Entonces B es la decena, ¿no? Entonces sería B por 10 más A. Fíjate bien lo que voy a hacer, ¿ah? Ahora, profesor, ¿por qué lo pone entre paréntesis? Recuerda que este número está multiplicado por menos, ¿no? Este número de cifras está multiplicado por menos. Por lo tanto, si tú lo descompones polinómicamente, el menos tiene que estar con paréntesis, ¿no? Para que lo multiplique a todo el número. Por lo tanto, digo, profesor, A por 10 es que es igual. 10A más B. Ahora, menos, y acá es B por 10, 10B. 10B por menos 10B. Sigamos. Menos por A, menos A. ¿Está bien? Entonces decimos, a ver, profesor, acá yo puedo restar 10A menos A, ¿no es así? ¿Cuánto es 10A menos A? 9, 9A. Seguimos. B menos 10B sería menos 9, menos 9B. ¿No es así? Listo. Nosotros ya tenemos que saber restar variables que son iguales, ¿no? 10 menos 1, 9. 1 menos 10, menos 9, pero sería menos 9b en este caso, ¿no? Y en el otro caso es 9a. Ahora, lo que nos damos cuenta es que este resultado al final me sale 9a menos 9b. Pero mira, si yo factorizo el 9, ¿cómo me queda? 9 por a menos b. Recuerda que factorizar es sacarle un número, ¿no? Que tienen en común los dos. En este caso tienen en común el 9, ¿no? 9 por A, 9A. Menos 9 por B, 9. Es factorizado. Ahora, en la parte inicial, usted dijo, profesor, que estaba buscando un número que multiplicado por A menos B me dé este valor. ¿Cuál sería ese número? ¿Eso sí? ¿Cuál cree que usted sea el número? Salta a la vista, ¿no? Salta a la vista. Entonces el número sería el número 9, ¿no? 9 por A menos B te va a dar lo mismo que acá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese número? Sería el número 9. ¿Saben, chicos? Listo. Recuerden que tienen que apuntar lo que diga, ¿no? Alguna cosita por ahí que crean que deben ponerlo, que tienen que poner en sí, ¿no? Pero lo que ustedes crean, lo que ustedes decidan poner, me lo escriben textualmente por acá, para saber si están entendiendo lo que estoy haciendo. ¿Está bien? Listo, entonces sería el número 9, ¿no? ¿Cuál es el factor? El número 9. Sencillo. Problema número 2, chicos. Problema número 2. Miren, voy a borrar esta parte, ya que necesito espacio. Acá me está tomando un poco de espacio. Como está grabado el video, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Sigamos. Problema número 2. En el caso del problema número 2, ¿qué me dicen? Hallar la suma de cifras de un número de dos cifras que es igual a 5 veces la suma de sus cifras. A ver, a ver, a ver. Me dicen hallar la suma de cifras de un número. Ya, eso es lo que me están pidiendo hallar. ¿Pero de quién? Un número de dos cifras. A ver, ¿yo conozco el número de dos cifras? No lo conozco. Para variar de números o de variables, voy a ponerle que a este número de dos cifras sea mn, ¿no? Y le pongo su rayita. Ahí esto ejemplifica un número de dos cifras, ¿no? Le cambié las variables m y n. También puede ser así. Las variables que ustedes deseen. Ahora, ¿qué pasa? Dice que este número de dos cifras es igual a 5 veces la suma de sus cifras. ¿Cuál es la suma de sus cifras? M más n, ¿no? M y n, m más n. O sea, 5 veces m más n.
Profe, o sea, nada más me dan de dato y me piden allá la suma de sus cifras, ¿no? Que sería m más n. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Fíjense bien. Acá puedo hacer la descomposición polinómica, ¿no? Que sería, es de la decena, profe, que sería m por 10. Más las unidades que serían más n. ¿Es igual a quién? Ahora, este 5 va a multiplicar al m, sería 5m. Más 5 por n, 5n. ¿No es así? Por último digo, profesor, pero m por 10 es 10m. Acá nomás lo voy a poner, ¿ya? M por 10 es igual a 10m. ¿Está bien? De ahora en adelante lo voy a poner así de frente, ¿ya? Para no estar tanto rodeado. ¿Está bien? 10m. Ahora, este 5m va a pasar a restar. 10m menos 5m, 5m. El n ahora va a pasar a restar al otro lado. 5n menos n, 4n. Lo que me doy cuenta es que si este n lo paso a dividir, mira, el m entre n va a ser igual a ¿quién? A 4. Ahora, este 5 que está multiplicando va a pasar a dividir al otro lado. ¿Es así? Entonces me queda que m entre n es igual a 4 entre 5. Por lo tanto, yo sé que m y n están en la relación de 4 y 5. Ahora, recuerda algo, que m y n son un número, ¿no? O sea, cada uno de ellos es una cifra. O sea, m y n como máximo puede tener valor de ¿qué? De 9. O sea, m y n es menor o igual que 9. Así es que, de repente ustedes dicen, ¿no? Profe, entonces esto puede ser 8 entre 10, ¿no? ¿Puede ser 8 entre 10 esto? No. ¿Por qué? Porque el n no puede valer 10. Porque es solamente una cifra. Entonces, el único caso que cumple para esto sería que cuando m sea 4 y cuando n sea 5. Nada más, no hay otro caso. O sea, m va a ser igual a 4 y n va a ser igual a 5. Por lo tanto, profesor, ¿cuál es el número? El número que cumple esta restricción sería el 40 y el 45. Pero a mí me piden eso. No, te están pidiendo la suma de cifras. Entonces, por lo tanto, m más n, ¿cuánto sería? 9. ¿No es así? 9. Sencillo. Entonces, recuerden eso, ¿ah? Si estamos hablando de cifras, tienen que ser menor que 9. De repente dice, profesor, pero el m puede valer 12 y el n 15. No. Ya saben que el m y el n solo puede ser de una cifra. ¿Está bien? Sigamos, problema número 3. En el caso del problema número 3, presten mucha atención porque me dicen, hallar a más b más c si el numeral que tenemos aquí es capicúa. Ahora, profesor, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Se acuerdan que yo les dije que primero cuenten la cantidad de cifras y ubiquen el espejo? Entonces, hagan. Entonces, recuerden que cuando está entre paréntesis es una cifra. Entonces, contemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Profesor, son 6 cifras. Por lo tanto, se puede partir en partes iguales, ¿no? O sea, el espejo estaría por acá, ¿no? 1, 2, 3, acá está el espejo. O sea, ¿qué significa? Como este es el espejo, él y él son iguales, él y él son iguales, y él y él son iguales. ¿No es así? Entonces ya tengo identificado los que son iguales. El C y el A menos 1, el B menos 1 y el 3C menos 4, y el 2A más 1 y el A más 5. Entonces, como ya sabemos, vamos a empezar por el que nos da un dato fijo. ¿Cuál sería? La primera cifra y la última cifra. Y lo igualamos. Sería 2A más 1, sería igual a ¿quién? A más 5. ¿Por qué comencé por este? Porque es el que me va a dar el valor de A, si se dan cuenta, ¿no? Y si me da un valor, mejor, ¿no? Entonces digo, a ver, A lo voy a pasar a restar. 2A menos A, A. El 1 está sumando, pasa a restar. 5 menos 1, 4. O sea, pues mira, ya hay el valor de A. ¿Te das cuenta? Entonces, ese dato es muy poderoso. Sigamos. En el siguiente sería B menos 1 es igual a 3 veces C menos 4. ¿No? Entonces lo igualamos. Ahora, si te das cuenta, ¿qué sucede acá? Que es un dato insuficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo ni B ni C, o no tengo ni siquiera alguno de ellos. Entonces, lo dejas ahí. Sigue. En el último caso, las últimas cifras iguales serían el C y el A menos 1, ¿no? El C y el A menos 1. Ahora, profesor, pero si C es igual a menos 1, yo sé cuánto vale A. A vale 4. Entonces reemplazamos. 4 menos 1, 3. ¿Cuál es el siguiente paso?
que este C lo reemplazas aquí y te va a salir B, ¿no? Entonces reemplaza, mira, B menos uno va a ser igual a ¿quién? A 3 por 3 menos 4. Ahora, esta es una ecuación fácil y sencilla, pues 3 por 3, 9 menos 4, 5. O sea, B menos uno es igual a 5. Profe, el uno está restando, pasa a sumar. 5 más uno, 6. Profesor, ya llegué A, B y C. ¿Qué me están pidiendo? Te piden hallar A más B más C, ¿no? Te piden hallar A más B más C. Entonces, sencillo, ¿no? Sencillo. Entonces, por lo tanto, chicos, por lo tanto, A más B más C sería igual a 4 más 6 más 3, ¿no? ¿Qué sería? 3. 13, ¿no? Sale 13, entonces. Entonces la respuesta sería la B de bebé, ¿no? B de bebé. Listo, chicos. Problema número 4. A ver, el problema número 4 está muy interesante, chicos. ¿Saben? Si recuerden que en las preguntas tienen que explicármelo textualmente, por favor, explíquenme textualmente. ¿Saben? Todas las preguntas. ¿Eh? Tengan mucho cuidado, chicos. Tengan mucho cuidado. Bueno, sigamos. Problema número 4. A ver, en el problema número 4 es un problema muy, pero muy interesante. Mira, tenemos un numeral de cuatro cifras. Me dice, si este numeral de cuatro cifras, o este número de cuatro cifras, es igual a 37 por AB, que es un número de dos cifras, más 62 por CD, que es un número de dos cifras, me piden hallar A más B más C más D. Entonces, ¿cómo hago, profe? ¿Descompongo cada uno de ellos? O sea, hago la descomposición polinomial de A, B, C y D, y acá descompongo estas cifras también de dos cifras, luego la otra. No. Voy a ponerte una analogía bien bonita para que lo comprendas. Mira lo que voy a hacer, ¿ah? Fíjate y atiende bien lo que voy a hacer. 2345, yo puedo decirte que es igual a 2300 más 45. ¿No es así? Yo puedo decir eso. Está bien, ¿no? 2300 más 45 te da esto de acá. Ahora, tú te das cuenta que este 2300 es igual a 23 por 100. Por lo tanto, yo puedo poner 23 por 100 más 45. Ahora, lo que me doy cuenta es que cuando es un número de cuatro cifras y yo separo esto de acá con esto de acá, ¿cómo se vuelve? 23 por 100 más lo de acá. A ver, profe, o sea, ¿qué pasaría si fuera ABCD? Fíjate bien, ¿ah? ¿Qué sería si fuera ABCD? Es una analogía. Entonces digo, a ver, este 23 esto sería AB por 100 más 45, ¿no? Entonces sería CD más CD. Ah, o sea, profesor, quedaría así, AB por 100 más CD, ¿no? Recuerda que este es un número de dos cifras, ¿no? Entonces, analógicamente, yo ya lo deducí. ¿Y por qué hago esto? Porque si te das cuenta, la forma AB y CD lo tienen al otro lado. Entonces, siempre trabaja y dale forma de la manera que te da el problema. Eso es lo que estás aprendiendo. ¿Está bien? Entonces, vamos a repasar de frente. Vamos a decir que esto de acá ya lo sabes hacer. Claro, tú me lo vas a tener que explicar ahí si es que has visto el procedimiento, ¿no es así? La idea no solamente que copies, como les digo, ¿no? Entonces ahí pongo AB por 100 más CD. Ahora, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual a 37 veces AB, que sería, en este caso, el numeral, más 62 veces CD. ¿Está bien? Listo. Ahora, quiero que te des cuenta de algo. Este AB está multiplicando al 100, ¿no es así? Entonces, si yo te digo M por 100, acá es igual a 100M, ¿no? Lo mismo podemos hacer acá. Si esto es AB por 100, puedo decir que es 100, 100AB. Ahora, pues está multiplicando, no hay que confundir, ¿está bien? No es que estoy uniéndolo, sino está multiplicando. Lo que le quiero tratar de decir es que lo voy a convertir así, ¿no? En un 100 AB, ¿no? Este 100 está multiplicando al AB, ya no le pongo el por, pero le pongo así adelante, ¿no? El 100 por el AB. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este 37 por AB lo voy a pasar a restar. 100 por AB menos 37 por AB. Para que se entienda lo que voy a hacer, ¿eh? Porque de repente algunos se pierden y dicen, pues, ¿qué hizo? Entonces, voy a poner así. El 62 veces CD lo dejo ahí.
Y el CD que está acá lo pasa a restar. Ahora, tú cuando tienes variables iguales, ¿qué haces? Se restan los coeficientes. Acá pasa lo mismo. El AB es como si fuera una variable, ¿no? O una constante en este caso. Entonces, los coeficientes podemos restarlos, claro. 100 menos 37 sería 63. ¿No es así? Sería 63. ¿Qué cosa? 63 por AB. Ahí está. Ahora, ¿esto qué sería igual? A 62 CD menos CD. Como son variables iguales, CD, que es un número de dos cifras, digo 62 menos 1, porque acá hay un 1 multiplicado por CD, ¿no? Sería 60 y 61. O sea, esto sería igual a 61 por CD. Ahora, lo que siempre te recomiendo es que lo relaciones. ¿De qué manera? Pásalo a dividir el CD. Pasa a dividir el CD. ¿Está bien? Entonces voy a poner un poquito más grande esto para no confundirnos. Y como el CD está multiplicando, lo estoy pasando a dividir. ¿No es así? Ahora, esto va a ser igual a 61. Por lo tanto, el 63 que acá está multiplicando, al otro lado pasa dividiendo. Y si tú te das cuenta, 61 y 63 no se pueden simplificar. Por lo tanto, obligatoriamente, aunque tú no lo quieras, ¿cuánto va a valer AB? 61. ¿Cuánto va a valer CD? 63. Y acá es donde te das cuenta que A vale 6, que B vale 1, que C vale 6 y que D vale 3. ¿Se acuerdan en la teoría que les dije que no necesariamente las variables van a ser iguales? ¿No? O sea, las variables pueden ser iguales también. ¿Eso sí? No necesariamente, pero sí puede suceder. ¿No? Entonces, no hay ningún problema, no es que el problema esté mal ni nada de eso. No. A y C son iguales. Pero solamente no pueden ser iguales cuando en RM. ¿No? Claro, también si estamos en criptoaritmética, ¿no? Si estamos en temas específicos, ahí usualmente no cumple esa regla. Entonces, ¿cuál sería la suma? 6 más 1, 7. Más 6, 13. Más 3, 16. Entonces, la suma de A más B más C más D sería 16. Entonces, marcamos de demo, ¿no? Demo. Muy bien. Sencillo, ¿no? Sencillo el ejercicio. Así que me lo explica un poquito por ahí. Ya saben, textualmente, por favor. Y pasamos al problema número 5, chicos. Pasamos al problema número 5. En el problema número 5 me dicen hallar A más B más C si el número que tenemos acá es capicúa, ¿no? Recuerden que se le llama número o numeral, ¿no? Como ustedes quieran llamarle. ¿Por qué se llama numeral? Porque lleva variables. ¿Está bien? Ahora, como es un capicúa, ¿cuál es la condición de los capicúas? Que tiene un espejo. Pero vamos a contar la cantidad de cifras para encontrar dónde está el espejo. A ver, los paréntesis son uno, ¿no? Uno, 2, 3, 4 y 5. Por eso son 5. Es un impar, por lo tanto, se va a partir en dónde? Con el A al cubo. O sea, este de acá va a ser el espejo. El A al cubo va a ser el espejo. Por lo tanto, ¿qué significa? Que 3C más 1 es igual a ¿quién? A 2B menos 1. Que A menos 1 es igual a B menos 3. Nada más, profe. Nada más. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Igualamos. Entonces decimos A menos 1 es igual a B menos 3. Ya, profe, bacán. Y por último, digo, 13 más 1 es igual a 2b menos 1. Muy bien. Profe, pero no sale el ejercicio, porque no tengo el valor de A, ni de B, ni de C. Sí sale el ejercicio, pero te lo voy a dejar de tarea. ¿Está bien? No, mentira, no te lo voy a dejar de tarea, no te preocupes. Mira, vamos a analizar el ejercicio. Vamos a analizar el ejercicio. Primero, hay que despejar. ¿Está bien? ¿Cómo despejamos? Vamos a, por ejemplo, a pasar a sumar. Mira, este menos 3 pasa a sumar al otro lado, ¿no? 3 menos 1, 2. Entonces acá queda A más 2. Va a ser igual a B. O sea, A más 2 va a ser igual a B. Ahí lo dejo. Sigamos. En el otro caso, ¿cómo sería? El menos 1 está restando, el otro lado pasa sumando. Por lo tanto, sería 3 veces C más 2. 1 más 1 es 2, ¿no? Igual a 2 veces B. Ya, profe. Ya, bacán. Pero, profe, no entiendo. ¿Qué tengo que hacer acá? No puedo hacer nada más. Quiero que te des cuenta de algo. El A al cubo es una cifra, ¿no es así? ¿Qué cumplía en una cifra? Que tiene que ser menor que, menor o igual que 9, ¿no es así?
Por lo tanto, el al cubo tiene que ser menor o igual que 9. Por lo tanto, ¿cuáles son los posibles valores que puede tomar A? Por ejemplo, A puede ser 0. 0 al cubo es menor que 9. 1 al cubo es menor que 9. 2 al cubo es menor que 9, ¿no? 1 al cubo es 1. 1 es menor que 9, o menor o igual que 9. A es 2. 2 al cubo, 8. 8 es menor o igual que 9, claro. 3. ¿A puede ser 3? No, 3 al cubo es 27. No cumple la condición. Por lo tanto, los únicos valores que puede tomar A es 0, 1 y 2. Ahora, profesor, ¿pero cómo descarto esos tres valores? Fácil. Fíjate en la primera cifra. La primera cifra te va a ayudar bastante. Mira, si A valiera 0, 0 menos 1, menos 1. ¿La primera cifra puede ser negativa? No, por lo tanto, no puede ser 0. Sigamos. Si A valiera 1, 1 menos 1, 0. ¿La primera cifra puede ser 0? Tampoco. Por último, 2. Si A vale 2, 2 menos 1, 1. Ah, claro, pues la primera cifra sí puede ser 1. Por lo tanto, ahí que deduces que A vale 2. ¿Te das cuenta? O sea, nada más, profesor, nada más. Entonces ya hallaste cuánto vale A. A vale 2. ¿Cuál es el siguiente paso? Reemplazar, ¿no? Reemplaza acá. Si A vale 2, 2 más 2, B vale 4. Sigamos. Ya sabes que B vale 4. Reemplaza acá, pues. 2 por 4, 8. ¿Sí? 3, C más 2 es igual a 2 por 4, 8, ¿no? El 2 pasa a restar, sería 6. 8 menos 2, 6. Y el 3 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto vale C? C vale 2. Por lo tanto, A vale 2, B vale 4 y C vale 2. ¿Qué te piden? La suma de cifras. No sé si, digo, la suma de A más B más C. Entonces, chicos, ¿se dan cuenta? Tienen que ustedes analizar todo, ¿ah? De repente ustedes, si yo les dejaba ese ejercicio, decían, profe, pero no hay clave. Entonces tienen que analizar. Muchas veces, como les digo, por eso no es importante a veces aprenderse las fórmulas. A veces estos tipos de problemitas los matan, ¿ah? Un problema así los mata, ¿ah? Aunque no ustedes no lo crean, algunos mueren ahí. Cuando son muy prácticos, mueren. Entonces tengan mucho cuidado. Sigamos, chicos, sigamos. El problema número 6. En el problema número 6, ¿qué nos dice? A ver. Si a un número de tres cifras que empieza con la cifra 7 se le suprime esta cifra, el número resultante es un quinceavo del número original. Hallar la suma de cifras del número. Mira, mira, mira. Me están diciendo que hay un número de tres cifras que empieza con la cifra 7. Profesor, o sea, si comienza con la cifra 7, estaría comenzando por A. Por aquí, no sé si. Entonces digo, a ver, 7. Y la siguiente va a ser un MN. ¿Está bien? 7MN. Y así lo identifico. ¿Está bien? Ahí está. Entonces digo 7MN. Ahora, me dice que le voy a suprimir esta cifra. O sea, se le va a suprimir esta cifra al número. Y dice que si le suprimo el 7, dice que el número resultante es un quinceavo del número original. Ah, ya. O sea que el número original dice que este número de acá va a ser un quinceavo del número original. Entonces, ¿sí? O sea, el MN, ¿no? El MN dicen que va a ser un quinceavo del original. Entonces sería así. ¿No es así? ¿Está bien? Porque este es el original. Si le suprimo el 7, ¿qué sucede? Se queda MN. Ahora, me están pidiendo hallar la suma de cifras del número. ¿No? ¿De qué número? Del de acá. Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Cómo creen que lo tendría que hacer? Fácil, ¿no? Primero digo, profe, esto de acá, mira, si yo tuviera el número 748, yo te puedo decir que esto es igual a 700 más 48. Eso es lo que voy a hacer acá. Voy a hacer lo mismo. Fíjate, el 7mn es un número de tres cifras. Puedo decir que esto es igual a 700 más mn. ¿No es así? Yo puedo decir que esto es igual a 700 más mn. Claro, le pongo su rayita, ¿no? Es una analogía. Ahora, este 15 que está dividiendo, al otro lado pasaría a multiplicar. Entonces lo multiplico, sería 15 por m por m. Ahí está. ¿Es así? Entonces yo digo, a ver, profesor, ya sé restar estas de acá, ¿no? Mn puedo restar con el de 15, ¿no? 15 menos 1,
14, 14mn. 14 veces el mn, ¿a qué es igual? A 700. Ahora, ese 14 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto es 700 entre 14? Si no me equivoco, saldría 50, ¿no? Si no me equivoco, sale 50. Sí, sale 50, ¿no? 50. Por lo tanto, ¿yo qué puedo decir? Que mn va a valer 50. Entonces, ¿cuánto vale m? 5. ¿Cuánto vale n? 0. Entonces, profesor, ¿cuál sería el número? Sería 750. ¿A ti te piden eso? No, te piden la suma de cifras. Por lo tanto, la suma de cifras sería 7 más 5 más 0. Ahora, ustedes en el textito que me tienen que poner la cifra, ¿no? ¿Cuál es la primera cifra? ¿Cómo, profe? No lo entiendo. ¿Se recuerdan que yo les tienen que, si ustedes, por ejemplo, no sabían cuál es la primera cifra, el ejercicio no lo hubieran podido hacer? ¿No es así? No lo hubieran podido hacer. Entonces, es muy importante que ustedes sepan reconocer el orden de las cifras. Él es la primera cifra, la segunda y la tercera. ¿Está bien? O la última también se les puede decir, ¿no? Entonces, ten cuidado. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces sale la C de camión, ¿no? La C de Colgate. No sponsor. ¿No? No sponsor, baby. Ok. Problema número 7, chicos. Problema número 7. Sigamos. ¿Qué me dicen? Determinar un número de tres cifras comprendidas entre 100 y 200, digo, que es igual a 11 veces la suma de sus cifras. Dar como respuesta el producto de sus cifras. A ver, me dicen que hay un número de tres cifras que está entre 100 y 200. O sea, yo conozco el número de dos cifras. No lo conozco, ¿no? Como no lo conozco, ¿qué tal si le pongo un ABC? Ahora, lo que yo sé es que este número está entre 100 y 200. ¿Qué significa eso? Que es mayor que 100, pero es menor que 200. ¿Es muy importante este dato? Sí. Ahora, ¿qué les parece si lo represento? A ver, me dicen que este número de tres cifras es igual a 11 veces la suma de sus cifras. Entonces, este numerito de acá, este numerito me está diciendo que es 11 veces la suma de sus cifras, o sea, 11 veces A más B más C. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora, en este caso, sí tenemos que hacer la descomposición polinómica, ¿no? Está fácil. A es la centena, o sea, 100 por A, o sea, 100A. Más B es las decenas, 10 por B, más las unidades que serían más C. ¿Esto sería igual a quién? A 11 por A, 11. Más 11 por B, 11B, más 11 por C, 11C. Listo. Entonces yo digo, profe, qué tengo que hacer ahora? Pasar a restar, ¿no? Siempre pasa a restar de manera positiva. O sea, por ejemplo, 100A menos 11A, ¿no? El 11A va a pasar a restar. 100 menos 11, 89. ¿89 qué? 89A. Ahí está. ¿Está bien? Ahora, sigamos. El 10B lo pasa a restar al otro lado mejor, ¿no? 11B menos 10B, B. Por último, el C vas a restar 11C menos C, más 10, más 10C. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, ¿qué significa esto? Que 89 veces A va a ser igual a B más 10C. Ahora, si tú te das cuenta, A puedes tener el valor de 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero imagínate que tú le pusieras 5 a este número. O sea que va a valer a 5. 89 por 5 te sale aproximadamente 445, si no me equivoco. Dime, ¿qué número multiplicado por 10 te llegaría a 445? Por 40 nada más. ¿C puede valer 40? No. Entonces, cuando A es 5, cuando A es 4, cuando A es 3, cuando A es 2, no hay valores que cumplan. Y cuando A es 2, mira, 89 por 2 te sale 178. ¿10 por cuánto se acercaría? 10 por 17, ¿no? Y B vale 8, profesor.
¿Está bien? No, porque recuerda que A, B y C solamente es una cifra. Entonces ten cuidado. ¿Está bien? Ten mucho cuidado. Entonces, profesor, A vale uno. Tiene que valer uno obligatoriamente, porque cero no puede ser. Cero no puede ser, porque la primera cifra no puede ser cero. Entonces digo, profe, si él vale 89, 89 por uno, 89. Por lo tanto, tiene que valer 8, profe, porque 10 por 8, 80. Y me tiene que ser 9, para que 80 más 9 me dé 89. Ahora, cumple con el criterio. A ver, A vale uno, B vale 9 y C vale 8. Sería 198. ¿198 está entre 100 y 200? Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me están pidiendo hallar el producto de sus cifras. Entonces, digo, el producto de las cifras, por lo tanto, sería el producto de A por B, no sé. ¿Es así? Entonces digo, A por B por C es igual a 72, ¿no? 1 por 9 por 8 sería 72. Ahí está. Sencillo, ¿no es así? Ustedes ya me lo explican un poquito más detallado, así es que, por favor, un textito por ahí para saber si están comprendiendo lo que estoy haciendo. ¿Está bien? Por ahí alguna de mis palabras de repente pueden citarlo o ponerlo, que sería lo ideal. ¿Bien, chicos? Listo, chicos, entonces el último problema ya para que ustedes ya acaben su práctica el día de hoy, ¿no? Porque recuerden que esto es su práctica, así es que háganlo, solamente tienen un chance, una oportunidad. Si lo entregas tarde, lamentablemente vas a tener menos nota, ¿no? Se supone que todos deberían sacar 20. Yo estoy haciendo todos los ejercicios, no hay excusa, creo yo, ¿no? Tienen además una hora y media para hacerlos, para hacer esta práctica, que es mucho tiempo, creo yo, pero está bien para que ustedes lo escuchen tranquilamente y no tengan ningún problema. Listo, chicos, entonces comenzamos por el problema número 8. ¿Qué me dice? Hallar un numeral de tres cifras que empieza en 2 y que es igual a 22 veces la suma de sus cifras. Dar como respuesta la suma de sus cifras. Creo que entonces le voy a dejar a ustedes para tarea, creo, ¿no? No, no se preocupen, lo voy a hacer también. Entonces, veamos. El problema me dice, hay un numeral de tres cifras. Entonces, ¿qué les parece si para variar de números le pongo X, Y, Z? Pero, ¿qué pasa? Un ratito. Me dicen que empieza en 2. Ah, entonces como empieza en 2, le voy a poner el 2 acá. Y luego le pongo el X y el Y. ¿Por qué? Porque la primera cifra sí la conozco. Por lo tanto, puedo ponerle un número, pues, ¿no? Entonces le pongo 2X y Y. ¿A qué es igual? Dice que es igual a 22 veces la suma de sus cifras. ¿Cuál es la suma de sus cifras? 2 más X más Y. O también puedo decir X más Y más 2, ¿no? Es por comodidad que lo estoy sumando de esta manera, no es por alguna razón en especial, no se preocupen. Ahora, ¿se recuerda que en el primer problema lo que yo hice fue separarlo? Acá también voy a hacer lo mismo. Este es 2XY, un número de tres cifras. Puedo decir que es igual a 200 más XY, ¿no? Claramente el XY va a ser el número de dos cifras, así. ¿Esto es igual a quién? A 22 por X, 22X. Más 22 por Y, más 22Y. Por último, 22 por 2, más 44. ¿Se ve? Listo. Entonces acá voy a borrarlo para que no se confundan de lo que estoy haciendo. De repente por ahí alguien se confunde, entonces lo borro. Y acá la respuesta es 72, ¿no? 72. Listo. Ahora, sigamos. Profesor, ¿este XY lo puedo transformar? Claro, lo puedes transformar. Ahora, pero antes de hacer la transformación, este 44 hay que pasarle a restar. 200 menos 44 sería 156. ¿No es así? Ahora sí, transformarlo con confianza. Y decimos, XY es un decimal. X es la decena, entonces sería 10 por X. Más Y, ¿no? Más Y que es las unidades. Esto sería igual a 22X más 22Y. Por último, ¿qué decimos? Profe, 10X y el Y lo puedo pasar al otro lado a restar, ¿no es así? Y lo restamos. Decimos 156 va a ser igual a, si el 10X pasa a restar, sería 22X menos 10X, 12X. Más 22Y. Ahora, Y pasa a restar 22Y menos Y, 21Y. Y ahí lo pongo. Por último digo, profesor, ahora ¿cómo lo relaciono? Ahora, si estás sufriendo un poquito en hallar valores, no te preocupes. Mira lo que voy a hacer. Voy a factorizar. Voy a factorizar el 3. O sea, si yo le quito 3, lo divido sería 4, ¿no? Más 3 por 4 da 12, pues, ¿no? Más
El 21 le factorizo el 3, que sería 7. 7, 7y. Profesor, ¿por qué he hecho esta factorización del 3? Para que este 3 que está multiplicando esto pase a dividir. Como el 3 pasa a dividir 156 de 3, sería 52. O sea que 52 va a ser igual a 4 veces x más 7y. Y se dan cuenta que es un poquito más fácil encontrar los valores posibles para x y y. Es más sencillo, ¿no es así?, que estar con este número más grande. Por lo tanto, ya tu trabajo es hallar el valor de x y de y. ¿Cuál sería? ¿No? ¿Cuál sería? A ver, recuerda que x y y tienen que ser menor que 9, ¿no? Porque son cifras. Por lo tanto, son menores que 9. Entonces, vamos a probar. 7 por 5, 35. No, no cumple. No hay un x que cumpla esa condición. 7 por 6, 42. Tampoco. 7 por 8, 56. Se pasa. No tiene que ser menor. 7 por 5, 7 por 4. 7 por 4, ¿no? A ver, 7 por 4, 28. 52 menos 28 sería 16, ¿no? No, estoy hablando. 52 menos 28 sería 24, ¿no? 24. Entonces, 24. ¿Cuánto vale x? 6, ¿no? Porque 4 por 6 sería 24. 4 por 6, 24. 7 por 4, 28. 24 más 28, 52. Profesor, ¿cuánto vale x? 6. ¿Cuánto vale y? 4. ¿Qué me piden? Dar como respuesta la suma de sus cifras. Recuerda que el número es esto. Por lo tanto, te están pidiendo x más y más 2. Así es que me están pidiendo x más y más 2. Así que ten cuidado, ¿ah? Lean bien. Algunos no leen bien y se confunden. Bien, x más y más 2, que sería 6 más 4, 10 más 2, 12. Sencillo, ¿no es eso, chicos? Pues sí, hemos hecho problemas muy interesantes, de buen nivel, creo yo. Así es que espero que hayan entendido los 8 ejercicios. Ya saben cuál es su práctica, por favor. Su práctica es que hagan los 8 ejercicios, que los copien, su solución. Solamente la solución, ¿ah? No les pido que copien el enunciado, por si acaso. ¿Está bien? Pero en algunos casos, como el número 5, sí tienes que copiarlo. Pues al menos eso, ¿no? Para entender lo que estás haciendo. Cuando son textos, ahí sí no me copien, pues, ¿no? Eso, cuando son textos, no. Pero cuando son así, ahí sí tienes que copiarme, ¿no? Entonces, ten cuidado. Cuando son así preguntas, ahí sí copian, ¿no? Por ejemplo, acá no, acá es texto, texto, ¿no? Acá sí tienes que copiar y eso también tienes que copiar, ¿no? Listo. Entonces, explíquenme bien, por favor. Todo está bien explicado, creo yo. Así es que, si no entienden, vuelvan a ver el video, vean que pueden ponerme para que sobreentiendan que yo entiendo, ¿no? Entonces, su tarea, su práctica ya saben cuál es, y su tarea simplemente cuál va a ser, resolver todos los ejercicios. Nada más. Esa es su tarea. No tienen otra tarea más de copiar los ejercicios. ¿Está bien? Esa sería su única tarea del día de hoy. ¿Saben, chicos? De hecho, chicos, espero que le vaya muy bien su práctica. Por favor, entréguenlo en el tiempo dado, que es a las 10:15. Así es que, no, me equivoco, a ustedes les toca después. Ustedes sería hasta las 12:30, si no me equivoco, ¿no? 12:30. Entonces ustedes tienen bastante, no, 12:15, hasta las 12:15. Así es que ahí calculen su tiempo. Bueno, chicos, nos estamos viendo entonces. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, chao, chicos, cuídense bastante.